Bienvenidos al curso de oxigenoterapia en el marco del COVID-19. El día de hoy vamos a conversar un poco sobre el tema de rehabilitación respiratoria post-COVID-19. Quien les habla, soy la doctora Miriam Lisbeth Cueva Rodríguez, soy médico rehabilitador perteneciente al Centro Nacional de Telemedicina eSalud. Bueno, para conversar un poco sobre un contexto general de lo que es medicina de rehabilitación, bueno, es una especialidad médica que va a ayudar a recuperar la funcionalidad de una persona que ha sido deteriorada como resultado de una enfermedad, trastorno o lesión. Hablamos de funcionalidad en el sentido de que vamos a tratar de recuperar las actividades que antes realizaba el paciente, actividades de la vida diaria, y de igual manera poder reinsertarlo nuevamente a la sociedad y también a su entorno laboral, que muchas veces ha sido una gran secuela en los pacientes que han tenido COVID-19, ¿no? ¿Cómo vamos a realizar esto? Mediante una atención integral y multidisciplinaria se va a buscar alcanzar el más alto nivel de la función, independencia y calidad de vida posible en el paciente. Eso no quiere decir que la rehabilitación va a revertir el daño que ya fue causada por una enfermedad o una lesión. Entonces, es importante poder mencionar que la rehabilitación, al menos ahora en el marco de la pandemia, no solamente se va a realizar post-COVID, sino que también es importante mencionar que podemos intervenir oportunamente al paciente desde un cuadro agudo, es decir, desde la hospitalización. Entonces, la rehabilitación es crucial para poder reducir la discapacidad y va a ayudar a restablecer y optimizar la función. La rehabilitación mejora los resultados en materia de salud de los pacientes COVID-19 y beneficia a los servicios de salud. Este punto es muy importante ya que ahora en el marco de la pandemia se ha visto que muchos hospitales han colapsado, no hay camas hospitalarias, no hay camas en UCI. Entonces, si nosotros actuamos de manera oportuna en pacientes que se hospitalizan, tratando de llevar una movilización precoz, un tratamiento o un entrenamiento respiratorio oportuno, podemos ayudar a optimizar resultados en materia de salud y funcionamiento, facilitaríamos el alta temprana de estos pacientes y reducimos el riesgo de reingreso. Ahora, dentro de las secuelas o los síntomas que hemos visto frecuentemente en estos pacientes, ya sabemos que el 80% de la población hace cuadros leves, un 15% puede hacer cuadros moderados o graves, y solamente un 5% llega a enfermarse críticamente, que son los que ingresan o necesitan camas UCI, ¿no? Dentro de los síntomas post-COVID que se ha visto en los pacientes, lo principal es la fatiga, la disnea, los dolores articulares, es muy frecuente a nivel de hombros, rodillas, cadera, y también lo que le llaman el dolor torácico o dolor en la región dorsal. Dentro de esto ya también se sabe cuáles son las consecuencias clínicas que también se ha visto en diferentes estructuras, ¿no? A nivel musculoesquelético, a nivel cardiovascular, nivel cognitivo, respiratorio, tegumentario. Esto de aquí va a depender mucho de la condición del paciente, ¿no? Si tuvo una enfermedad leve, moderada, severa, o que incluso llegó a cuidados intensivos y los pacientes salen con un síndrome post-UCI, ¿no? Que es principalmente el desacondicionamiento físico, alteración a nivel cognitivo en el tema de la memoria, el lenguaje, entre otros, y también una afectación mental, ¿no? Muchos pacientes salen con cuadros de depresión, ansiedad, incluso un síndrome post-estrés, ¿no? Estrés postraumático. Ahora, ¿cuáles son nuestros objetivos generales con la rehabilitación post-COVID, ¿no? Nuestro objetivo principal es mejorar la disnea y la fatiga, reducir complicaciones del desacondicionamiento físico, preservar la función pulmonar, prevenir y mejorar la disfunción y la discapacidad, mejorar la calidad de vida, depresión y ansiedad en el paciente, tratar la disfagia y problemas de comunicación. Esto es muy frecuente en aquellos pacientes que ingresaron a UCI y fueron conectados a un ventilador mecánico, al igual que mejorar la deficiencia cognitiva. Entonces, si estos son nuestros objetivos generales, a largo plazo vamos a lograr que haya un menor uso de recursos, disminuyendo las hospitalizaciones, reduciendo el tiempo de estancia hospitalaria y limitando la dependencia de los servicios médicos. Ahora,
Nuestro programa de rehabilitación respiratoria es un programa integral y multidisciplinario. ¿Por qué mencionamos que es multidisciplinario? Porque no solamente trabaja el médico de rehabilitación, sino es todo un equipo que va a trabajar en favor del paciente. Me refiero a licenciados en terapia física, hay licenciados en terapia ocupacional. También vamos a trabajar de la mano con psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, entonces todo un equipo, incluso neumólogos que nos apoyan en todo el manejo de la rehabilitación, que más adelante se va a explicar. Entonces, esto va a incluir el entrenamiento aeróbico, un entrenamiento de fortalecimiento, ejercicios respiratorios y terapia del lenguaje y complejo orofacial o terapia ocupacional si es que el paciente lo requiere. Este programa de rehabilitación es un programa individualizado según las condiciones de cada paciente, no es un programa, no es el mismo programa para todos los pacientes. Hay que ver específicamente qué es lo que el paciente requiere. Entonces, la terapia física nos va a ayudar a mejorar lo que es el rango de movimiento. De repente en algunos pacientes se perdió movilidad, pacientes que tienen articulaciones rígidas, entonces tratamos de mejorar este movimiento. Vamos a tratar de mejorar la flexibilidad, mejorar la resistencia y la fuerza muscular. Cuando hablamos de terapia respiratoria, tratamos de fortalecer y estimular el diafragma, fortalecer la musculatura accesoria, mejorar el patrón ventilatorio, mejorar la amplexación torácica y la higiene bronquial si es que se requiere. Ya se ha visto ahora que con los síntomas de COVID muchos pacientes no hacen tos con flema, más es tos seca, pero se ha visto en pacientes hospitalizados que cuando se sobreagrega una infección bacteriana o pacientes que han tenido anteriormente otro tipo de patologías como EPOC, bronquiectasias, ellos ya tienen de fondo un cuadro respiratorio crónico, entonces pueden hacer cuadros de tos con flema o secreciones, ¿no? Entonces ahí se puede usar lo que es la higiene bronquial para ayudar a movilizar secreciones y no compliquen más el cuadro. Por otro lado, vemos lo que es la terapia del lenguaje, donde vamos a trabajar el lenguaje y la voz y la deglución. Se ve mucho más frecuente en pacientes post-UCI o en el síndrome post-UCI, al igual que la terapia ocupacional, ¿no? Donde buscamos mejorar nuevamente lo que son las actividades de la vida diaria en el paciente. Como mencionaba, esto consta de un equipo multidisciplinario donde trabajamos el médico rehabilitador, licenciado en terapia física, el licenciado en fisioterapia cardiorrespiratoria, el licenciado ocupacional, psicología, nutrición y neumólogo. Y también otras especialidades, ¿no? Se ha visto que mucho de la enfermedad de COVID-19 se ha visto en pacientes con factores de riesgo como hipertensión, diabéticos, entre otros. Entonces, otras especialidades nos pueden ayudar también en el control de las secuelas de esta patología. También es importante la intervención de la familia, ¿no? La educación a la familia, porque de esta manera vamos a conseguir que el paciente y sus cuidadores conozcan y acepten la enfermedad y se impliquen también en su manejo. Ahora, como venía mencionando, el programa incluye el acondicionamiento físico. Tenemos que este entrenamiento, tanto de miembro superior, miembro inferior, tiene un buen nivel de evidencia, llegando a ser de categoría A. Tenemos que la educación también es muy importante, como mencionaba, porque de esta manera, si logramos de que el paciente y su entorno familiar se involucren en el programa de rehabilitación, vamos a lograr mayor adherencia al tratamiento, ¿no? La fisioterapia respiratoria, es decir, si es que el paciente realmente lo requiere, no todos los pacientes a veces requieren lo que es fisioterapia respiratoria. Generalmente muchos requieren lo que es la reeducación, fortalecimiento del diafragma, mejorar un poco lo que es la amplexación torácica, mejorando el control de la respiración, más no la higiene bronquial. Muchos pacientes no presentan flema post secuela de COVID-19. Entonces, si no se requiere, no se realiza, ¿no? También es importante el soporte psicosocial, como mencionamos, la importancia de psicología en este aspecto. Muchos pacientes quedan con problemas de ansiedad, depresión y el tema de la nutrición, ¿no? Todo esto pertenece a una pirámide que va a estar asociada a lo que es rehabilitación respiratoria. Los beneficios
Principalmente disminuyen los síntomas, la disnea, la fatiga, y mejoramos la calidad de vida del paciente, ¿no? Lo reinsertamos nuevamente a sus actividades laborales, lo reinsertamos nuevamente a la sociedad en un menor tiempo. Entonces siempre es importante, todos los pacientes que son dados de alta, darles una rehabilitación oportuna. Ahora, ¿cuáles son las fases de intervención y el proceso? Como mencioné, la rehabilitación actúa incluso desde el cuadro agudo en hospitalización. No solamente es post-COVID, ¿no? Entonces vamos a tener intervención en el confinamiento, ¿no? La cuarentena que se pueda realizar en casa, al ingreso hospitalario en un periodo de agudización o un periodo crítico y la recuperación. En el confinamiento, muchos de los pacientes a veces que hacen cuarentena en casa no requieren un programa de rehabilitación respiratoria, pero siempre es bueno darle, poder evaluarlo post enfermedad en un lapso de 7 días desde que se remiten los síntomas, y de repente poder ver si persiste fatiga, si persiste un poco de disnea, y darle algunas pautas de acondicionamiento físico principalmente, ¿no? Hacer ejercicios aeróbicos. En el ingreso hospitalario es otro punto que ya, tanto en ingreso hospitalario, pacientes moderados o pacientes que ingresan a UCI, es también un manejo precoz, ¿no? Ya ese es otro programa que principalmente lo que se busca es la movilización precoz, cuidado de estructuras, porque muchos pacientes pueden hacer escaras por el tiempo prolongado que están eh, hospitalizados, ¿no? Si es necesario, se hace una reeducación también respiratoria. Incluso es necesario en UCI para el tema del destete. Y bueno, la recuperación. Entonces, cuando el paciente sale del hospital, el egreso hospitalario, lo que se busca es la educación. Es muy importante porque muchos de los pacientes ya salen con un programa de rehabilitación respiratoria, porque ya en el hospital les hacen un programa de tanto respiratorio como entrenamiento físico. Lo que buscan es que el paciente, si estuvo mucho tiempo echado en cama, tratan de recuperar nuevamente control de tronco, lo vuelven a parar, bipedestación, y apoyan en la marcha. Entonces, muchos de los pacientes ya tienen a veces un esquema de rehabilitación respiratoria desde el hospital. Entonces, lo que se busca es que ellos continúen lo que les fueron enseñando también en casa, hasta que sean reevaluados para poder continuar lo que es el tratamiento post-COVID, ¿no? Entonces, en esa parte se busca la educación del paciente, la familia, respecto a la terapia física y a la fisioterapia respiratoria. Se puede dar videos o folletos para que ellos puedan seguir con ese entrenamiento, y aquí es importante lo que es ahora la telemedicina. El control no solamente presencial, sino de manera remota. De esta manera tenemos mayor observación del paciente sin riesgo de repente de sobreexponerlo, o también en cuadros agudos exponer al personal de salud. Entonces, la telemedicina es muy importante y es lo que se está usando ahora en casi todas las especialidades, y al menos lo que es rehabilitación nos está ayudando bastante. Posteriormente vamos a hacer una evaluación y selección del paciente, ¿no? Tenemos que ver la historia clínica del paciente. Hacemos una evaluación funcional completa, que más adelante voy a mostrar qué tipo de valoraciones y qué tipo de programas usamos para poder hacer esta valoración. Hay que valorar también lo que es la disnea según la escala de Borg, que es la percepción del esfuerzo. Vamos a también controlar la saturación, la frecuencia cardíaca. Tenemos que ver que haya estabilidad clínica, y se van a tener que excluir a los pacientes que tengan algún tipo de enfermedad cardiovascular no controlada, pacientes con alteraciones psiquiátricas o de conducta, y alteraciones ortopédicas o neurológicas. Como dije, puede ser ambulatorio o domiciliario. Generalmente, cuando hablamos de una evaluación post-COVID, inicialmente en hospitales se busca de que al menos la primera cita pueda ser presencial, porque aquí realizamos lo que es el test de caminata de los 6 minutos. El test de caminata de los 6 minutos es muy importante para nosotros porque de esta manera nos ayuda a diseñar el programa de ejercicios que es necesario para el paciente. ¿Por qué? Porque va a evaluar la capacidad de tolerancia al ejercicio y nos va a ayudar a establecer la limitación a este ejercicio. Y según eso nosotros marcamos cuáles son las pautas de cada paciente, ¿no?
Entonces, este test de caminata de 6 minutos es muy importante y tratamos de que lo posible sea realizado presencial y posteriormente se le da el programa de ejercicios y si es que requiere el paciente tenerlo visualizado constantemente para ver de que no haya de repente algún desgaste o alguna complicación durante el ejercicio, se mantiene presencial. Si no, se trata de hacerlo por vía remota, ¿no? A través de la telemedicina, los controles de la rehabilitación. Este programa o la estructuración del programa, como dije, es individualizado. Generalmente son 10 a 20 sesiones, 3 veces por semana. Se puede ir aumentando el número de sesiones según la tolerancia del paciente a este ejercicio que se le va planteando. Y posteriormente se miden los resultados, ¿no? Con las tablas que ahora voy a mostrar, la batería que nosotros usamos para la valoración del paciente. Entonces la valoración se hace al momento, al inicio y al final. Ahora, esta es la valoración funcional del paciente, se usan diferentes tablas, por así decirlo. Vemos, uno, la calidad de vida con el SF-36 o el St. George. Generalmente se usa un poco más el St. George porque ve 3 dominios importantes que son los síntomas, ve la actividad y ve también el impacto. Luego evaluamos la fuerza muscular con el MRC, que es el Medical Research Council, o la dinamometría. Generalmente el MRC tiene 5 puntuaciones, donde vemos que el 5 es que hace fuerza a una resistencia máxima, 3, el puntaje de 3 es que hace una fuerza contra la gravedad, y 1 es donde solamente hay una contracción visible. Hablamos esto de la fuerza de los músculos, tanto miembro superior como miembro inferior. Tenemos músculos que ya son claves para nosotros al momento de la evaluación. Por ejemplo, un miembro superior, evaluamos lo que es el bíceps, músculos extensores de la mano, el tríceps, y a nivel de miembros inferiores evaluamos lo que es el cuádriceps, el psoas ilíaco. Entonces ya tenemos músculos claves que nosotros evaluamos y colocamos una puntuación. El estado emocional también es importante, usamos la escala de ansiedad y depresión domiciliaria. Para el equilibrio evaluamos con la escala de Ver, la marcha con la caminata de los 6 minutos o la escala de Tinetti. Hacemos también una evaluación cognitiva y importante lo que es el ABD, ¿no? Las actividades de la vida diaria con el índice o la escala de Bartel, que ve principalmente actividades básicas de casa que todo paciente debería realizar, ¿no? El hecho de trasladarse, el hecho de poder usar los servicios higiénicos, cambio de ropa, el uso de inodoro, todas esas cosas se evalúan en las actividades de la vida diaria. Y vemos que muchos pacientes de repente que han salido de UCI o han estado mucho tiempo hospitalizados con máscaras de reservorio, cánulas de alto flujo, están bastante limitados en este aspecto. Entonces, por ahí empezamos. Primero, toda evaluación o todo entrenamiento se realiza desde la casa, empezar a hacer actividades de la vida diaria. Ahora, aquí es importante el tema del entrenamiento físico, ¿no? Lo que ya mencionaba inicialmente, se debe realizar una progresión racional del entrenamiento a tolerancia del paciente en tiempo y número de repeticiones. Por eso mencionamos que todo entrenamiento es individualizado, porque no todos los pacientes van a mantenerse el mismo tiempo con el mismo número de repeticiones. Hay algunos que se van a agotar mucho más rápido, no van a cumplir todo el tiempo de entrenamiento. Entonces hay que individualizarlo y siempre controlar funciones vitales en los pacientes, ¿no? Posteriormente se va a ir haciendo incrementos frecuentes en la carga para lograr una adaptación fisiológica. Entonces ese entrenamiento va a tener que ser progresivo, eficiente, pero también seguro para el paciente. Porque aquí se pueden ver algún tipo de complicación, ¿no? De repente puede aparecer en el paciente o algún tipo de arritmia, algún tipo de, síncope, puede haber angina, algunos pacientes pueden tener mareos, náuseas. Entonces hay que esperar, se para en ese momento y controlamos funciones en el paciente y vemos si es que pasa. Si es que vemos que continúa, se suspende el entrenamiento por ese día y se vuelve a reevaluar al paciente. Ahora, aquí es importante, como mencioné inicialmente, la prueba de caminata de los 6 minutos es un marcador para nosotros, es una prueba submáxima que nos va a ayudar a evaluar la capacidad de tolerancia al ejercicio del paciente y nos va a ayudar a diseñar el programa de entrenamiento físico.
Es de utilidad clínica para la clasificación, seguimiento y pronóstico de los pacientes portadores de diversas enfermedades respiratorias. Esto lo podemos hacer generalmente presencial en la primera cita, y si el paciente requiere mayor control de repente por alguna enfermedad preexistente o de repente pacientes que han salido recién de cuidados intensivos y que requieren mayor monitoreo y control, los tenemos presencial. Si no, les podemos dar el entrenamiento, enseñanzas, y los monitorizamos a través de la telemedicina, ¿no? De manera constante. Entonces, aquí vemos lo que es el ejercicio aeróbico. El ejercicio aeróbico tiene que ser de moderada intensidad. Vamos a hablar entre un 50 y un 80% de la frecuencia cardíaca máxima calculada para la edad. Esto se va a realizar a través de una fórmula. Casi todos los marcadores para el entrenamiento se hace a través de fórmulas, y lo cual realmente necesita de repente un poco más de tiempo para poder explicarlo a detalle, porque el programa de ejercicios es mucho más detallado, ¿no? Entonces, la fórmula generalmente es 220 menos la edad del paciente. Así calculamos la frecuencia cardíaca máxima. Entonces, la intensidad se va a expresar en valores de frecuencia cardíaca de entrenamiento. Entonces, la frecuencia cardíaca de entrenamiento va a tener que ir entre el 50 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Asimismo, se va a medir el esfuerzo percibido por el paciente durante entrenamiento según la escala de Bohr. Cuando hablamos de una moderada intensidad, tenemos un Bohr en una escala modificada entre 4 y 6, que es algo moderado, un 4, 5 algo duro y 6 algo duro. Entonces, ese va a ser nuestro marcador. Si vemos el cuadro, vamos a ver la correlación entre la intensidad, la frecuencia cardíaca máxima, el porcentaje que viene a ser la frecuencia cardíaca de entrenamiento, y el consumo de oxígeno máximo, que tiene que ir entre un 50 y un 74%. Esto de aquí, que está en un cuadro, un rectángulo rojo, es muy importante. No podemos ir más allá de un 85% de la frecuencia cardíaca máxima cuando hablamos de frecuencia cardíaca de entrenamiento. No podemos ir más allá de un 80% de consumo máximo de oxígeno, porque si no va a traer ya consecuencias en el paciente. Este paciente puede haber riesgo de las complicaciones, como mencioné, de arritmia, síncope, angina. Entonces, tenemos que tratar de mantenernos en ese límite, ¿ya? Siempre controlando al paciente lo que es las funciones vitales. Ahora, de repente preguntan qué es el consumo máximo de oxígeno, ¿no? El consumo máximo de oxígeno va a ser la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede consumir en un minuto. En mililitros por kilo por minuto. Es la manera mucho más eficaz de medir la capacidad aeróbica de cada individuo. Y cuanto mayor sea este consumo máximo de oxígeno, mayor va a ser la capacidad cardiovascular del paciente. Entonces, esto de acá lo vamos a obtener con la prueba de caminata de los 6 minutos, que nos ayuda a determinar cuánto va a caminar el paciente en metros, ¿no? Cuánto camina el paciente en un lapso de 6 minutos. Y a través de eso vamos a hallar con una fórmula lo que es el consumo máximo de oxígeno, y también de esa manera vamos a hallar nosotros lo que son los METs. Nosotros trabajamos todo el entrenamiento también a través de METs. ¿Qué son los METs? Es la cantidad de oxígeno necesaria para el mantenimiento durante un minuto de las funciones metabólicas del organismo con el individuo en reposo y sentado. Entonces, con la prueba de caminata de los 6 minutos hallamos el consumo máximo de oxígeno, y también tenemos lo que son los METs, porque un MET o el MET va a equivaler a un consumo máximo de oxígeno a la valoración entre 3.5. Entonces, así hallamos lo que es el MET. Entonces, aquí tenemos una tabla para que puedan saber qué es el MET, ¿no? Es la intensidad del ejercicio. Por ejemplo, las actividades de la vida diaria. Pueden ver en el cuadro que, por ejemplo, dormir, estar relajados, tiene un MET. Leer, conversar, llega cerca a 2 METs. Mantenerse de pie, que a veces en los pacientes que salen de hospitalización es un poco complicado, tiene 1.74 METs. Comer, 1.8 METs. Ducharse, bañarse, lavarse, vestirse, 3 METs. Entonces nosotros vamos por eso acondicionando al paciente. Apenas sale de repente del hospital,
lo que se busca es que empiecen a hacer actividades de la vida diaria, porque eso también demanda un esfuerzo. Entonces también es una actividad física. Entonces tenemos que si nosotros tenemos pacientes que recién han sido dados de alta, tratar de que el paciente en lo posible pueda hacer solo algunas actividades básicas, ¿no? Por ejemplo, algunos pacientes dicen, no, no puedo ponerme un polo. No, sí, hay que incentivarlo que sí lo pueda hacer, porque esa es una actividad para ellos, es un esfuerzo, entonces es una intensidad, entonces lo tiene que hacer. O ponerse un pantalón, o de repente peinarse, solamente con ese hecho ya está haciendo actividad física, ¿no? Generalmente nosotros el programa empezamos a partir de 3 METs en adelante según la capacidad del paciente, la capacidad de tolerancia al ejercicio que tiene el paciente, ¿no? Actividades que demandan mayor cantidad de METs, por ejemplo, de 2 a 3 METs, caminar a 3 kilómetros por hora, montar a caballo al paso, jugar billar, bolos, golf, baile lento, 3, 4 METs ya, caminar a 4 kilómetros por hora, ciclismo a 10 kilómetros por hora, levantamiento de pesas, ya demanda mucho más esfuerzo, ¿no? Ahora, en conclusión, este programa generalmente, cuando hablamos de un programa aeróbico, también tiene que dividirse en 3 partes, ¿no? El paciente tiene que hacer un precalentamiento, ¿no? Es importante el calentamiento por unos 10 minutos al menos de un ejercicio flexo-extensor o una caminata en una banda, ¿no? A baja velocidad, ¿no? Al menos unos 10 minutos. Luego empezamos el ejercicio aeróbico por unos 30 minutos, que puede ser en una cinta, en un ciclo ergómetro, que es una bicicleta, como una bicicleta, y posteriormente llega un periodo de relajación por otros 10 minutos. Entonces, generalmente van a ser de 10 a 20 sesiones, se va a iniciar con 3 METs, 3 veces por semana, y no tiene que pasar, como ya mencionamos, el 85% de la frecuencia cardíaca máxima de intensidad, ¿no? O el BOR, que tiene que mantenerse entre 4 a 6. ¿Ya? Ahora también hay ejercicios de resistencia, puede ser para miembros inferiores a través de una banda caminadora, cicloergómetro, y superiores puede ser con el cicloergómetro de manos, bandas elásticas, al menos por unos 30 minutos. Ejercicios de fortalecimiento de 2 a 4 series, de 6 a 12 repeticiones, de un 50 a un 70% de una repetición máxima. Para poder hallar eso también requiere ahí una fórmula, ¿no? La flexibilidad, para estiramiento muscular y de ligamentos, y con esto también mejoramos lo que es el rango de movimiento. Vamos a ver muchos pacientes que quedan con dolores a nivel del hombro por rigidez, de repente la postura, pacientes que estuvieron en prono constante, entonces quedan a veces con dolores articulares. Algunos quedan con cierta limitación, e incluso que cuando completan el movimiento el dolor se va incrementando. Entonces hay que también tratar estos problemas de limitación de rango de movimiento, ¿no? El equilibrio, también es importante el equilibrio, control postural estático y dinámico al menos 3 días a la semana. Entonces es importante el monitoreo constante. Como ya mencionamos, no dejar que pase más del 85% de la frecuencia cardíaca máxima, que no baje la saturación menos de 88%, mantener una presión arterial estable, el BOR entre 4 o 6, y que no haya pues casos de temperatura elevada, ¿no? Fiebre. Este de aquí es un estudio que se presentó en el 2020, el año pasado, donde hace mención si la prescripción del ejercicio y el consumo máximo de oxígeno tienen un papel en la estratificación del riesgo de los pacientes, ¿no? Se llega a determinar que un aumento en el consumo máximo de oxígeno basal en la población puede desplazar a pacientes de alto riesgo a una categoría de menor riesgo, ¿no? También menciona que los programas de ejercicios van a ser rentables y van a aumentar significativamente la capacidad aeróbica del paciente en un periodo de 4 a 6 semanas. Entonces, hacer actividad física es muy importante, no solamente ahora en el marco de la pandemia, sino que nos puede ayudar. Incluso hay algunos estudios donde menciona que puede incluso disminuir el riesgo de contraer una enfermedad respiratoria, ¿no? Aunque todavía no hay estudios que evalúen el impacto de las intervenciones de ejercicios de preacondicionamiento sobre la mortalidad y morbilidad específicas de COVID-19. Aún no hay estudios, pero
se ha podido, de repente en este artículo, determinar que el consumo máximo de oxígeno puede ser utilizado como un criterio de triaje también para poder estratificar el riesgo de los pacientes, ¿no? Porque generalmente al inicio de la pandemia se conversaba un poco que la población en riesgo eran los pacientes adultos mayores, de repente más de 65 años con criterios clínicos o unas enfermedades preexistentes que hacía que se pueda complicar. Entonces se llega a determinar que el consumo máximo de oxígeno, si es muy bajo, también puede ser un criterio de triaje para decir de repente de que estos pacientes probablemente no puedan tolerar las demandas físicas de un ingreso a UCI o de una rehabilitación posterior al ingreso, ¿no? Entonces, por eso siempre es importante lo que es la actividad física. Aún está en estudio, pero siempre es importante, ¿no? Siempre se trata de incentivar a los pacientes en general que puedan hacer actividad física. Ahora, dentro del programa de rehabilitación respiratoria también hablamos de lo que es fisioterapia respiratoria. ¿Qué buscamos con la fisioterapia respiratoria? Relajar los músculos de la mecánica respiratoria, aumentar la capacidad pulmonar y torácica, disminuir la frecuencia respiratoria y saturación de oxígeno, mejorar, la saturación de oxígeno, eliminar o reducir al mínimo las necesidades de ventilación mecánica, si fuera el caso, fluidificar y eliminar secreciones, mejorar el transporte ciliar y facilitar tos y expectoración. Entonces, en esta parte de lo que es fisioterapia respiratoria, lo vamos a dividir en tres principales acciones, ¿no? Uno, lo que se busca la permeabilización y aclaramiento ciliar es para la movilización de secreciones, ¿no? Se hace a través de las técnicas de drenaje postural, vibraciones o modulación del flujo expiratorio. Cuando hablamos de oxigenación y ventilación, tratamos de realizarlo con un control respiratorio, enseñando inspiraciones profundas en los pacientes, mejorando expansión abdomino-diafragmática, mejorando lo que es la ventilación costal, y hay algunos dispositivos, como el inspirómetro incentivo, otros dispositivos como el PIP, que ayudan también para este propósito, ¿no? De oxigenación y ventilación. Y por último, la expansión torácica, ¿no? Que lo podemos realizar a través de técnicas de compresión y descompresión y el posicionamiento correcto. Esto es más frecuente en los pacientes pues, que están hospitalizados, ¿no? ¿Cuáles son las precauciones del entrenamiento de rehabilitación? Hay que tener precauciones antes del ejercicio en reposo. El paciente no puede tener una frecuencia cardíaca menos de 50 ni más de 125. Tampoco tiene que tener una saturación menos de 88% y no puede tener un BOR mayor de 4 en reposo. ¿Ya? Cuando coloqué en algún momento el BOR entre 4 y 6 es cuando el paciente ya está haciendo la actividad física, porque obviamente va a realizar esfuerzo y eso va a hacer que el BOR aumente, pero en reposo el paciente no puede tener una sensación de agitación, una sensación de cansancio moderada. En reposo no. Entonces lo que buscamos es que tenga menos de 4 en reposo. Durante el ejercicio se va a detener si la frecuencia cardíaca se va a acercar a la frecuencia cardíaca máxima esperada para la edad. Cuando llevamos inicialmente el 220 menos la edad, no podemos hacer de que el paciente llegue o sobrepase ese límite, ¿ya? También durante el ejercicio vamos a tratar de detener la actividad si el paciente llega a una saturación muy baja, menos de 85, ¿ya? Si desatura más de 4 puntos, sostenido por 1 minuto, también se suspende la actividad y se suspende si hay dolor torácico, arritmias, mareos o náuseas. Ahora, también es importante mencionar que hay algunos pacientes que de repente están usando oxígeno domiciliario ya post alta, ¿no? Hay pacientes que todavía persisten de repente con 1 litro, 2 litros. Entonces, eso no es un impedimento para poder realizar el entrenamiento. El uso de oxígeno suplementario o broncodilatadores durante el ejercicio va a permitir también aumentar la intensidad del ejercicio y prolongar la duración. Siempre hay que mantener mayor control en estos pacientes, pero podemos hacer el test de caminata con el oxígeno que ellos usan y podemos hacer el entrenamiento con el oxígeno que ellos están requiriendo. ¿Ya? Ahora, las conclusiones. La rehabilitación oportuna va a ayudar a lograr la máxima funcionalidad del paciente, independencia, reinserción laboral y a la sociedad en un menor tiempo.
La rehabilitación respiratoria en una intervención basada en la evidencia es una intervención basada en la evidencia que va a mejorar la capacidad funcional de los pacientes, incluso con patologías crónicas respiratorias. La rehabilitación respiratoria principalmente se ha usado en pacientes con EPOC. Casi todos los estudios son ampliamente hechos en pacientes con EPOC y se ve unas mejorías muy satisfactorias, ¿no?, en estos pacientes. Si logramos preacondicionar físicamente a un paciente antes de la infección, podemos disminuir el riesgo de severidad de SARS-CoV-2. Esto de aquí todavía está en estudio, pero puede darse en los pacientes, ¿no? Promover la actividad física, eso sí es muy importante en la población en general, ¿no? Hay que recordar que el reposo absoluto en general es malo. El reposo absoluto condiciona mayor limitación tanto a nivel musculoesquelético como a nivel respiratorio. Muchas gracias.